doy gracias en esta mañana, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Papito, porque sabemos que tú nos amas y que tú tienes cuidado de nosotros. Yo te pido en esta mañana que tú me ayudes, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, que sean tus palabras, Señor, en mi boca, que seas tú, Espíritu Santo, guiándome en todo momento. Yo bendigo, Señor, Padre, a cada uno de mis hermanos y declaro la libertad como la hemos visto en esta mañana, esa libertad de tu Espíritu Santo fluyendo, esa libertad de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque donde tú estás hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y yo declaro que los oídos, Señor, se abren para escuchar tu palabra, que los corazones están dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Yo te bendigo en esta mañana, Papito. Gracias. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe el Señor? Yo le preguntaba de qué podría compartir esta mañana y el Señor me hablaba acerca de la sanidad física. Y cuando María José cantaba el cántico nuevo y ella decía, sano soy por el vino y el poder de su sangre. Y precisamente de eso voy a compartir esta mañana. Y yo quiero empezar diciéndole que nosotros lo podemos ver a través de la Escritura, que el anhelo de Dios es que seamos sanos. El anhelo de Dios es que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo esté totalmente sano, que seamos, así como dice la palabra, estemos irreprensibles delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros vemos las Escrituras desde el principio, el anhelo del Señor fue, después de que el hombre cayó en pecado, es que el hombre fuera restaurado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Hermana Marcia decía esta mañana que el cuerpo es el reflejo del espíritu y del alma. O sea que aún a través de nuestro cuerpo nosotros podemos, porque de qué manera vamos a manifestar el gozo, ¿verdad? Se manifiesta a través del cuerpo. Y lo mismo, una mente sana, dice por ahí, trae un cuerpo sano. Pero bueno, yo quisiera mencionar y ver desde el principio cómo el Señor a través de la Escritura, aún en el antiguo pacto, porque Dios es un Dios el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Él sanó a todos aquellos que creyeron en Él. Yo puedo ver en Abraham que cuando Dios lo llamó a salir de su pueblo, de su parentela, vemos que Abraham no había podido tener hijos porque su esposa Sara era estéril. Pero vemos cómo a través del proceso de Dios en la vida de Abraham fue siendo restaurado a nivel de su espíritu, de su alma, pero también a través de su cuerpo, porque dice la palabra en Hebreos que él era ya casi un hombre, ya casi muerto, cuando Dios se manifiesta en él para darle sanidad a su cuerpo físico. El poder sobrenatural de Dios operó en él para sanarle a él, pero también para sanar el vientre de su esposa con milagros creativos, porque Sara era una mujer ya de 95 años, era una mujer que había sido estéril, pero además de eso su periodo menstrual ya había pasado. Entonces vemos cómo el poder sobrenatural de Dios opera en ellos para sanarlos y para liberarlos. Y nosotros, amados, necesitamos creer y saber
que el deseo de Dios es que nosotros seamos sanos, que el deseo de Dios es que nuestros cuerpos estén sanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe? Yo meditaba y yo quiero que usted vaya a Salmo 105 y vamos a leer desde el versículo 37. Usted me dice si ya lo tiene. ¿Lo tiene? Sí, ok. Entonces dice, los sacó, está hablando del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Y entonces dice el salmista, los sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Le dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Y sabe, a mí me impactaba y yo lo quise leer todo hasta el versículo 45, porque yo puedo ver cómo estaba plasmado el diseño de Dios en lo que el salmista empieza a declarar. Y sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que no había ninguno enfermo en las tribus. El Señor los sacó al desierto y ellos eran totalmente sanos, no había enfermedad. Por eso la Escritura dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios les enviaré a ustedes si cumplen atentamente, si oyen atentamente mi voz y cumplen todo lo que yo les diga. Entonces vemos que Dios los sacó a ellos y ellos no estaban enfermos. Y vemos cómo el poder de Dios se manifestó a través de ellos, aún proveyendo en el desierto todo lo que ellos necesitaban. Cuánto amado Dios nos ama. Y sabe, el desierto no fue un lugar fácil para ellos, porque en el desierto aprendieron a depender totalmente del Señor. ¿Cuántos aquí han pasado por el desierto? Tal vez no un desierto físico, no estoy hablando de ese, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos pasado por dificultades donde hemos necesitado solamente creer en la palabra que salió de su boca? Porque la palabra de Él es sí y es amén. Ahora vamos a ir al Salmo 107. Y lo vamos a leer del versículo 20 al 25. Y dice, fueron en el versículo 17, del 17 al 22 lo vamos a leer. Y dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahora mire, aquí el salmista está hablando, y lo leímos en el salmo anterior, que ellos habían salido y no había ninguno en las tribus de Israel que estuviera enfermo. No había ninguno en las tribus de Israel que estuviera enfermo. Pero aquí en el Salmo 120 dice que ellos se rebelaron. ¿Contra quién se rebelaron? Se rebelaron primero ¿contra quién? Contra Moisés, ¿verdad? ¿Y quién era Moisés? El enviado del Señor. A lo mejor ellos pensaban que no se estaban rebelando contra Dios, sino que se estaban rebelando solo contra Moisés. ¿Por qué se rebelaron contra Moisés? Porque dice que estaban cansados de comerse el mismo pan todos los días. El pan mismo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la tarde. Los 7 días de la semana. Y dice que ellos empezaron a murmurar, empezaron a rebelarse contra el Señor, no estaban contentos. Y dice que por causa de su rebelión, a causa de su maldad, dice que su alma abominó todo alimento. O sea que estaban tan enojados que ya no querían seguir comiendo ese pan. Y sabe, en vez de tener gratitud porque el Señor los estaba sacando de la esclavitud y el Señor les estaba prometiendo que los iba a llevar a una tierra que en el salmo anterior dice que otros habían trabajado, pero que a ellos les iba a tocar cosechar lo que otros habían trabajado. Pero su corazón se molestó contra Dios. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que a veces nos enojamos en medio de la prueba contra el Señor. O a veces nos enojamos con las personas que están como autoridad porque vemos que no hacen nada. Y tal vez estamos cansados y empezamos a hablar y a murmurar. Y dice que por causa de la murmuración, por causa del malestar, de la rebelión que había en su corazón, porque perdieron la gratitud hacia el Señor. Entonces dice que vino sobre ellos muerte, vino sobre ellos enfermedad. Pero dice que ellos en su angustia, ¿qué hicieron en su angustia? Le clamaron a Dios. Y dice que cuando le clamaron a Dios, ¿qué hizo Dios? Envió su palabra y los sanó y los liberó, los sacó de su ruina. Amado, ¿qué Dios más fiel tenemos nosotros? Sabe que cuando usted ha hecho mal, si usted reconoce que usted ha hecho mal y usted se vuelve al Señor y le clama al Señor, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y aquí dice el Salmo 107 que Él envió su palabra y los sanó. Él envió su palabra y los sacó de la ruina. O sea que Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. Dios no quiere que nosotros estemos arruinados. El deseo de Dios es que tengamos en abundancia. El deseo de Dios es proveernos, porque así como decía hermana Marcia al principio, Él es un Padre bueno que nos ama, pero que también nos disciplina y nos enseña el camino correcto por el cual debemos andar. Y vemos que la palabra que Dios le había dado a Abraham es que él iba a preparar el camino, que a través de él iba a venir el Mesías. Y vemos que esa promesa también la creyó Jacob y la creyó Isaac. Y esa promesa la creyó el rey David.
Tanto que cuando él quería edificar casa al Señor, el Señor le dijo a David, sabes, yo voy a edificar casa para ti y de tu descendencia va a venir el Mesías. O sea que imagínense la promesa que estaba sobre David, que de su descendencia, por eso ahorita cantábamos, Hosana al Hijo de David. ¿Quién es el Hijo de David? Jesucristo, Jesucristo, no porque Él es mayor que David, pero la promesa para David era que de su descendencia iba a nacer el libertador, el que pudiera no solo sanar los cuerpos físicos, sino hacer una operación más profunda en el corazón y en el alma del hombre. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Sabe? Jesús vino a la tierra para darnos su genética, para transformar nuestras vidas, para que al creer en Él, porque imagínense que la promesa era que si cumplíamos todos esos estatutos, íbamos a tener sanidad, todo lo que hiciéramos nos iba a salir bien. Pero el único que pudo cumplir cabalmente esa escritura es Jesús. Y por eso la promesa estaba en que Él iba a venir. Ahora yo quiero que vayamos y que usted mire en Isaías 53. ¿Sabe? Cuando la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana significa Dios, sálvanos. Le estaban diciendo, sálvanos, tú eres el rey prometido, el rey que esperábamos. Y dice en Isaías 53, ¿quién creerá a nuestro dicho? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo del Señor? Con todo eso subirá como renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. ¿Sabe? Yo me preguntaba, ¿cómo será la raíz de la tierra seca? Y lo que yo recibía es que cuando hay una tierra seca, la raíz tiene que ser tan profunda que llegue hasta donde está el agua para que esa planta pueda ser alimentada. Y dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. La Reina Valera dice en quebrantos, aquí dice experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Isaías tuvo una visión de lo que iba a acontecer al Mesías cuando Él viniera sobre la tierra. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros, dice aquí. Y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en él la iniquidad de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma, mire que no solo puso su cuerpo, sino que puso su alma por expiación, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los rebeldes, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe? Yo leía todo eso y realmente me conmovía, porque el sacrificio de Jesús en la cruz marcó el cambio para nosotros. La venida del Mesías marcó el cambio para nuestras vidas, porque Él a nadie le quitó la vida a Él. Él voluntariamente la puso por amor a usted y por amor a mí. Él la dio para que nosotros, a través de su padecimiento, a través de todo el sufrimiento que Él vivió, no solo físico, porque dice que su alma fue quebrantada también. Él, amados, a través de su vida y a través de su muerte en la cruz, Él estuvo dispuesto a pagar el precio para que en Él llevó el castigo que merecíamos nosotros por nuestras rebeliones, por la iniquidad nuestra. Él la llevó en la cruz para darnos a cambio la salud. Para darnos a cambio no solo la salud, no solo el que nuestros espíritus fueran vivificados, sino que también nuestra alma fuera liberada, fuera sanada, y también recibiéramos a cambio la salud física. Sabe que la salud nos pertenece porque Él pagó el precio, y nosotros a través del sacrificio de Él hemos recibido la sanidad. Y sabe, yo meditaba y en estos días el Señor me ha estado hablando mucho de esto. Sabe que si nosotros esperáramos ser sanos al llegar al cielo, en el cielo no hay enfermedad. En el cielo todo es perfecto. En el cielo no hay tinieblas. En el cielo todo es luz, todo es vida. Y si Jesús vino a la tierra y Él vino a poner su vida aquí por amor a nosotros, es porque el deseo de Él es que vivamos aquí en la tierra en salud. Que nuestros cuerpos, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea totalmente sano. Pero a veces lo que aprendimos de niños y el raciocinio nos hace creer que una pastilla, un medicamento es mayor que la sangre de Cristo. Como que a veces necesitamos ver
para creer. Pero lo que yo veo aquí es que dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él pagó el precio de nuestra rebelión y de nuestra iniquidad. Y por causa de Él hemos sido sanados, hemos sido curados. Y nosotros lo vemos que en su caminar por la tierra, lo que Él hizo fue sanar y liberar. Lo que Él hizo fue sacar de las tinieblas a la luz a las personas. El deseo de Dios es que caminemos en salud. El deseo de Dios no es que estemos enfermos, pero necesitamos apropiarnos de lo que Él ya conquistó para nosotros en la cruz. Necesitamos entender que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida abundante. Vino para que tengamos salud. Vino para que tengamos fuerzas nuevas todos los días. Vino, amados, para que nosotros entendamos que tenemos una herencia. Y esa herencia es la salud. Y necesitamos aprender a tomar autoridad sobre lo que Él ya conquistó para nosotros, a no dejarnos engañar por las artimañas del enemigo. Amados, para renunciar y tomar la palabra, porque dice, envió su palabra y los sanó. Y Jesús es la palabra. Él es la palabra y Él vino y Él puso su vida para que nosotros tengamos salud. Para que nosotros, amados, tengamos salud. Aun cuando el diablo nos hace creer, porque a lo mejor, no es que a lo mejor muchas veces nos mete en condenación y nos hace creer que no somos merecedores de esta sanidad. Pero ¿sabe qué? Aquí lo vemos que lo que necesitamos hacer es solo confesar, pedir perdón, arrepentirnos. Si usted sabe que ha hecho mal, porque Él vino para que nosotros tengamos salud. Para que nosotros tengamos salud, para que nuestros cuerpos estén saludables. Aleluya, para que nuestros cuerpos estén saludables. Para que nuestros cuerpos estén saludables. Aleluya, aleluya. Aún si hubieron herencias de migraña, renuncia a ella porque eso no le pertenece. No diga, ay sí, es que esta es mi enfermedad, porque no es suya. Porque Jesús vino para romper la maldición de la enfermedad sobre nosotros. Aleluya. Sabe, aún a veces como padres, cuando vemos a nuestros niños enfermos, a veces entramos en temor. Pero necesitamos tomar la autoridad y declarar la palabra sobre ellos. Declarar la palabra. ¿Sabe? Los niños creen a la palabra. Los niños creen a la palabra. Cuando usted declara la palabra sobre ellos, la palabra tiene el poder para sanarlos y para liberarlos. Yo ya lo he compartido varias veces esto, pero sabe, cuando Benjamín estaba pequeño, fue diagnosticado con asma. Y en ese tiempo fue cuando se abrió la escuela y nos vinimos a vivir a La Lima. Y el doctor me decía que Benjamín estaba desarrollando una alergia tal vez al polvo. Y yo dije, Dios mío, si nos fuimos a vivir a Lima. Y aquí no estaba pavimentada esta calle, entonces lo que más había era polvo. Y sabe, el Espíritu Santo me guió para orar por él,
para declarar, y yo le decía a Benjamín, yo declaro que usted desarrolla defensas contra el polvo, yo declaro que usted es un niño sano, que el poder de la sangre de Cristo te libera de toda iniquidad, porque mi abuela había sido asmática, y empezamos a renunciar y a quebrantar eso en el nombre de Jesús. Y en ese tiempo también Benjamín estuvo todos esos años en daycare. Y usted se imagina, ¿verdad? Cuando hay más niños y a veces uno de papá entra en temor. Ay, no, uno quisiera que nadie que tenga gripe se le acercara porque Dios mío, se va a enfermar. Y yo empecé a hablarle a él y yo le decía, Benjamín, aunque hayan personas a su alrededor que tengan gripe, a usted no le va a dar gripe. Usted es un niño sano, usted es un niño sano. Y sabe que Benjamín, amados, para la gloria y la honra del Señor, nunca más eso vino sobre él. ¿Sabe por qué? Porque él también empezó a tomar la palabra y a creer la palabra, porque la palabra es vida para nosotros. La palabra es vida para nosotros. La palabra es vida para nosotros y necesitamos apropiarnos de la palabra. Necesitamos apropiarnos de la palabra, porque el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural. Dice la Escritura que para Él no hay nada imposible, pero Dios necesita un ingrediente de usted y de mí, y ese es que le creamos. Que le creamos, que dejemos de ver lo que el mundo dice para creer lo que Él dice. Porque a veces los comentarios de las personas que están a nuestro alrededor aumentan el temor. Muchas veces a mí las personas me decían, ay no, ese niño, qué barbaridad, ese niño le puede pasar algo, ese niño le puede dar un paro respiratorio, ese niño, y empezaban y yo decía, Dios mío, el corazón me parecía que se me iba a salir. Y yo tenía que ir a la casa y decir, Padre, yo renuncio a este temor, yo renuncio a este temor y yo me apropio de tu palabra. Y yo declaro lo que dice tu palabra, que tú llevaste en la cruz del Calvario, las iniquidades, las rebeliones, que tú pagaste el precio por nuestra sanidad y que nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Hay una lucha, pero cuando nosotros nos paramos en la palabra, cuando nosotros nos paramos en la palabra y nosotros nos posicionamos y declaramos y tomamos la autoridad en las promesas que ya Él nos dio, y en la medida en que empezamos a caminar y tomamos la autoridad, amados, el enemigo tiene que huir. La palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay un tiempo en el cual se necesita resistir en el poder del Espíritu Santo. Pero primero necesitamos someternos a Él, a su palabra, a las promesas de Él, a lo que Él ha dicho, para que nosotros podamos resistir al enemigo y éste tiene que huir. Aleluya. ¿Sabe? Yo meditaba en esa mujer, la mujer sirofenicia. Esa mujer que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y esa mujer lo sabía. Y dice que ella fue a buscar a Jesús. Yo decía, qué fe tan intrépida la de esta mujer. Ella fue a buscar a Jesús y le dijo, Jesús, hijo de David, salva a mi hija, está siendo atormentada por un demonio. Y dice que Jesús la ignora. Y los discípulos le dicen, mira, despáchala, que está gritando. Y de ahí ella le vuelve a decir, Jesús, Jesús, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y Jesús le contesta, no está bien. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aún así, a pesar de lo que él le dijo,
esta mujer no se desanimó, sino que siguió clamando y le dijo: Señor, Señor, sana a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. Y él le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y pudiéramos decir que fue como un menosprecio, pero más sin embargo a esa mujer no le importó. Y esa mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús no pudo menos que decirle a esa mujer: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe y se ha hecho como creíste. 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 Esa mujer creyó en que Él podía liberarlo, en que Él podía sanarlo. Sabe, el Señor me decía el viernes de la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, que dice que eran ciudades asentadas en tiniebla, pero dice que vieron gran luz y luz les resplandeció. Amados, y la tierra de Neftalí, amados, fue la tierra que más vio los milagros de Jesús. Fueron donde Jesús hizo más milagros. Fue a esa gente a la que Jesús llegó y empezó a declarar la palabra, les empezó a enseñar. Y sabe, me conmueve porque el deseo de Dios es sanar, es liberar. Por eso cuando Él abrió las Escrituras, cuando estaba en la sinagoga, Él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a sanar a los de corazón quebrantado, a libertar, a declarar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Él empezó a profetizar y a declarar el año agradable del Señor. Él sabía que Él había sido enviado como un libertador para liberar de la opresión del enemigo a esas vidas. Y nosotros, amados, sabemos eso. Pero necesitamos apropiarnos de esa verdad. Aleluya. Aleluya. Yo quisiera que fuéramos a Mateo 8. Creo que es del 1 al 5. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un hombre leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Miren que este hombre le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Pero la respuesta del Señor es: quiero, sé limpio. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amados, y
¿Qué podemos decir del centurión que él sanó? De la mujer con el flujo de sangre, que ni siquiera esperó que él le soltara algo. Ella simplemente a través de su fe dijo: si yo logro tocar el borde de su manto, seré sana. Esa fue la fe de ella, que con solo tocarlo, ella iba a ser sana. Y cuando Jesús dijo, alguien me tocó, los discípulos dicen: maestro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién te tocó? ¿Quién me tocó? Y él dice, es que yo sentí que virtud salió de mí. Óigame, Jesús no sabía a quién él había sanado, pero la fe de esa mujer hizo que saliera virtud de él para sanidad de ella. La fe, amados, la fe en Jesús nos garantiza que virtud salga de él para salvación y para liberación, no solo de nosotros, porque tal vez tú sí lo crees, pero algún familiar que está contigo, algún vecino, algún amigo no lo cree. Y sabes, necesitamos llevar a ellos las buenas nuevas. Necesitamos que ellos también entiendan que Jesús vino para sanar, para liberar, para restaurar. Y sabe, yo quisiera que usted fuera siempre a Mateo 5. Perdón, Mateo 15, 29. Y dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que llegaron? Los ciegos, los cojos, los mudos, los mancos y otros muchos enfermos. A lo mejor iban paralíticos, leprosos, pero Jesús los sanó a todos. Amén. Ahora, no sé qué se me hizo la escritura. Ok, vamos a ir a Marcos 16. ¿Cuántos aquí creen firmemente y fielmente que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones? ¿Cuántos creemos en el sacrificio de Él? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido? ¿Todos aquí creemos eso? ¿O habrá alguien aquí que no crea eso? Hoy vamos a salir tempranito. En Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será
condenado. Ahora dice, y estas señales seguirán a los apóstoles. Y estas señales seguirán a los profetas. Y estas señales seguirán a los pastores. No, ¿verdad? No dice así. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quién es esta promesa, amados? Para los apóstoles, para los profetas. ¿Para quién es? Para los que creen. ¿Cuántos aquí creemos? ¿Y por qué cuando alguien está enfermo le damos el número del doctor? ¿Y por qué cuando vemos a alguien enfermo le decimos, mira, yo tengo una medicina que es buena? Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. El Señor le dijo a los discípulos, sanad leprosos, limpiad leprosos, sanad enfermos, liberad endemoniados. Esa es la labor de todos nosotros como iglesia. Pero necesitamos empezar a creer y empezar a ejercitarnos en eso. ¿Sabe, hermana Marcia, nos compartía ayer, los jóvenes han estado yendo a orar por los niños del Catarino Rivas, los niños con cáncer. Y ella decía ayer, traigo un buen reporte. Hubieron 2 niños que fueron sanados y se les dio de alta. Ya no están más en la sala de oncología. Amados, nosotros tenemos la autoridad para sanar y para liberar. Sabe, con el solo hecho de que la gente se acerque y que usted le imponga manos o con que usted declare una palabra para ellos, amados, vamos a empezar a ver el cambio, amados, y eso va a provocar un avivamiento en nosotros primeramente, porque sabe, cuando usted ora por alguien y usted mira que esa persona se sana, el más avivado es usted, el más gozoso es usted. Cuando usted mira que las vidas han estado bajo opresión y una palabra de nosotros los puede liberar y los puede sacar del cautiverio, amado, eso trae gozo a nuestras vidas, y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos, porque tal vez nosotros lo creemos y lo vemos natural, es parte de nuestra vida, pero la gente que está a nuestro alrededor tiene necesidad de una sanidad a través de las manos nuestras, a través de la declaración de la palabra. Nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos la vida. Y necesitamos apropiarnos de ella, pero también necesitamos bendecir a otros con las buenas nuevas de salvación. Con las buenas nuevas de salvación. Saben, nos compartía un doctor cuyo hijo lo atropelló un carro. Él iba en su motocicleta y él estuvo casi un mes ahí en el Seguro Social con su hijo mientras lo operaban.
Y fue duro el cuadro de todo lo que él vivió, pero él me decía, pastora, yo le creo al Señor. Yo creo que Dios, es un Dios todopoderoso. Mire, pastora, me decía, sabe, mire, yo fui a orar por el muchacho, pero la que más bendecida salí ahí fui yo. Y él me decía, mire, pastora, me dice, yo, tenía solo varones y yo le pedí al Señor una niña, pero mi esposa me decía, no quiero más niños, y él es ginecólogo, y mi esposa, se cauterizó las trompas, o sea que ya no podíamos tener bebés, pero sabe, me dice, yo le decía al Señor, yo creo que tú eres un Dios sobrenatural, y yo te pido que tú obres y tú operes en la vida de mi esposa. Señor, danos esa niña que yo te pido. Y sabe que me dice, pastora, y mire, un día mi esposa se sentía mal, me siento mal. Ay, tenés que llevarme al doctor. Y entonces dice, bueno, pues la llevé donde un ginecólogo amigo mío. Y entonces él dice, pues yo siento una masa ahí. Y dice que ella preocupada, ay no. Y entonces dice que le dice, vamos a hacerle un ultrasonido. Porque imagínense, estaba operada, estaba con las trompas cortadas y todo. Y entonces dice que cuando el doctor le empieza a hacer ultrasonido y le dice, ¿usted está segura que fue operada? Sí, doctor, sí, mi esposo es testigo. Y me dice, pastora, ¿y qué cree? Mi esposa estaba embarazada. Y sabe, me dice, cuando le hicieron el ultrasonido, cuando ella tenía más tiempo, ¿sabe qué, pastora? Era una niña, así como yo se la había pedido al Señor. Y sabe, a mí me impactó, me llenó tanto, realmente que fue tanta bendición ese día para mí. Y luego él nos compartía y él dice, mire, pastora, es terrible todo lo que la gente vive en ese seguro. Mire, ahí no hay nada, me dice. Lo único que hay es Panadol. De ahí todo lo que la gente quiere tiene que comprarlo porque no hay medicamentos. Pero sabe, mientras yo miraba el dolor de la gente que se moría uno por aquí, otro por allá, yo empecé a adorar al Señor. Y mientras yo empecé a adorar al Señor, mire, como que la atmósfera en el lugar cambió. Y la gente me decía, doctor, siga cantando, doctor, siga cantando. Y mire, me dice, hubo un cambio en la gente y la gente me pedía que orara por ellos. Y yo digo, amados, tal vez él no conozca mucho de la palabra, pero es un hombre de fe, un hombre que le cree al Señor. Y amados, a veces tenemos tanto conocimiento, pero tan poca acción. Y nosotros necesitamos renunciar a eso. Necesitamos renunciar a eso y necesitamos avivarnos en el fuego del Espíritu Santo, de darnos cuenta que es el poder de Él en nosotros, porque el que habita en nosotros es Él el que nos da la capacidad y la habilidad, es el poder de Él operando a través de nosotros. ¿Sabe? Cuando Pedro sanó a aquel cojo que estaba sentado junto al templo, cuando la gente lo miró y lo miraban saltar y adorar a Dios, dice que se reunieron las multitudes ahí para ver lo que acababa de pasar. Y Pedro les predica y 5,000 personas se convierten al Señor. Pero lo que a mí me impacta es que Pedro le dice, ustedes están admirados porque creen que nosotros lo hicimos, pero es el Cristo que vive en nosotros, el poder de Dios que operó en nosotros para sanidad de Él, para liberación de Él. Y yo le quiero preguntar, ¿será que ese Cristo que moró en los discípulos mora en nosotros? Sí, ¿verdad? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, los que necesitamos dejarlo liberar somos nosotros. Los que necesitamos dejarlo que Él opere, el ser guiados por Él. Porque dice la Escritura que también el apóstol Pablo vio a un hombre paralítico sentado en una silla y dice que vio que él tenía fe para ser sanado y dice que lo levantó, oró por él y aquel hombre empezó a caminar.
Nosotros necesitamos entender que Jesús vino para darnos libertad, que Jesús vino para darnos sanidad, pero que también vino para que nosotros ministremos a otros e impartamos a otros de lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. ¿Habrá alguien enfermo esta mañana? ¿No hay nadie que esté enfermo? ¿Todos están sanos? Si hay alguien que esté enfermo, yo le pido que se ponga de pie. Ok, ahora les voy a pedir que salgan y hagan una fila aquí. Aleluya. 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 Ahora yo quiero pedirle, todo aquel que crea firmemente, que cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que cree que al venir, usted puede aquí venir y orar por cada uno de los hermanos o por uno de los hermanos. Si hay alguien aquí en esta mañana que cree a la palabra del Señor, que cree que Dios puede utilizarlo para sanar a su hermano, yo quiero pedirle que pase. Aleluya. 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 Todos me dijeron que creían. Aleluya. 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 Y carababaito. Y queremememeito rebrebreto. Y caramamamaito. Y carababaito. Creemos, Jesús, a tu palabra. Creemos, Espíritu Santo, que tú eres el poder que opera en nosotros, Espíritu Santo, y declaramos la salud, declaramos que nuestros hermanos son sanos en el nombre de Jesús, 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 por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Si usted sabe de algún familiar, algún vecino que necesita sanidad, usted también puede pasar en esta mañana para profetizar y para enviar la palabra sobre ese vecino, sobre ese familiar, sobre ese amigo. ¿Sabe? Porque aquel centurión, cuando Jesús se acercó a él, le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará.
Y Jesús envió la palabra y dice que al instante el siervo de ese centurión fue sano. Así que nosotros, Señor, en esta mañana declaramos el poder libertador, el poder sanador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra, Señor, operando
en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Declaramos la salud plena de todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú quieres sanar, tú quieres liberar, así como tú le dijiste a ese leproso: quiero ser limpio, quiero ser sano. Yo declaro en esta mañana el poder tuyo operando, tu salud, Señor, operando, Padre, en la vida de cada uno, en el nombre de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él vino al mundo a darnos salvación.